Bienvenidos doctorantes de la UNIDEP. Soy el coordinador de bibliotecas Marco Antonio Roblero Carballo y con gusto les daré a conocer los diferentes materiales digitales que se encuentran disponibles en la página web de la biblioteca. Desde la página oficial de la UNIDEP nos vamos a ir a la sección de servicios, en donde daremos clic en el apartado de biblioteca, el cual nos dirigirá a la página web de esta. Aquí encontraremos distintas secciones: inicio, catálogo en línea, servicios, y esta la parte de materiales digitales, que es la que nos interesa exponerles. En esta sección encontraremos los materiales digitales de libre acceso, como por ejemplo los diarios en línea, La Jornada, La Crónica, El Reforma, El Financiero, El Mundo, El Economista. Si damos scroll nos vamos a encontrar con las revistas. En este caso tenemos la revista RIESET, que es la que edita nuestra universidad. Más abajo encontraremos revistas como Nexos, como ves, Proceso, Estrategia Aduanera, PC World, Educación 2001, National Geographic, muy interesante, Relatos e Historias de México, entre otras. Cabe señalar que estas revistas las podemos consultar de manera digital o electrónica o impresa en la biblioteca. Posteriormente encontraremos bases de datos de libre acceso. La principal ventaja de usar una base de datos es la calidad del material sobre el que se realiza la búsqueda, pues este ha sido previamente revisado por expertos, por lo tanto, tiene lo que se conoce como autoridad. Nosotros tenemos un concentrado de distintas bases de datos de uso libre, por ejemplo, Latindex, Reddit, Cielo, Ideas, Redalic. También tenemos bibliotecas virtuales de libre acceso, como por ejemplo destaca la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual en Adicciones, la Biblioteca Jurídica Virtual. También tenemos legislación vigente como la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Asimismo, contamos con metabuscadores académicos como Google Academic, Science Research, Microsoft Academic Search, Worldwide Science y por supuesto ERIC. Y volvemos a encontrar Cielo. Nos vamos a regresar a las bases de datos. En especial quiero comentarles Redalic. Redalic es una base de datos en línea y un repositorio digital de textos científicos con contenido relativo a las ciencias sociales en la zona de América Latina, el Mar Caribe, España y Portugal. Para ver el ejemplo daremos clic en la parte que dice abandonar para que nos lleve hasta la página principal de la base de datos. En la parte central encontramos el motor de búsqueda, en donde podemos definir si buscamos por artículos, por autores, revistas, disciplinas, instituciones o países. Vamos a seleccionar artículos e ingresaremos en el motor de búsqueda la palabra educación. Y daremos clic en la lupa. Y aquí veremos cuántos resultados nos arroja. La base nos despliega los resultados encontrados, indicándonos en la parte superior derecha el número total de documentos. En este caso encontramos 220.744 documentos. En este caso encontramos el primer artículo, que es la evaluación en el sistema educativo bolivariano, que es su título.
y que está editado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, y la editorial es Educere 2008, que viene el artículo, el resumen, y al pie de este viene el texto completo en el formato PDF y en qué idioma está. Y en algunos casos viene compartir, es decir, podemos compartir este artículo por Twitter, Facebook o Google Circles. Al dar clic en la opción de texto completo, nos desplegará el archivo en PDF del artículo en cuestión. Además se mostrarán las opciones para el mismo, como descargar, PDF, visualizarlo en pantalla completa, cómo citar el artículo, cómo exportar la cita, imprimir el PDF, ver el número completo. En este caso se refiere a irnos a la página de la revista en donde está contenido el artículo. Luego vamos a donde dice página de la revista en Redalic. Como podemos ver, aquí está el artículo en PDF y se llama La evaluación en el sistema educativo bolivariano. Es de texto completo. Podemos revisarlo. Si nos interesa alguna fracción, una parte del contenido para citarlo en nuestro trabajo, ya sea académico, escolar o de investigación, donde estemos realizando nuestra tesis o alguna tarea escolar, si hay algún párrafo que nos interese, podemos seleccionarlo y posteriormente en la parte superior podemos darle clic en cómo citar esa parte y nos va a mandar la referencia bibliográfica, cómo se estructura la cita bibliográfica. Nos da la opción de realizarlo en formato de APA, que es el que nos interesa porque con este formato es con el que trabaja la universidad. Entonces podemos copiar en la parte que dice, en el botón que dice copiar, y nos va a mandar un mensaje que dice la cita está copiada al portapapeles. Le damos a aceptar. Una vez hecho esto, podemos abrir nuestro documento en el que estamos trabajando y con el botón derecho del mouse damos clic para pegarlo en nuestro documento. Como podemos observar, hay varios formatos: formato Chicago, formato Vancouver, formato MLA, formato Harvard, formato NLM y el formato ISO. Finalmente, podemos nosotros también en el artículo podemos guardarlo, descargarlo con la flechita que está aquí. Podemos decirle descargar y nos va a decir dónde lo queremos guardar. En este caso, yo lo descargaré en el escritorio de mi equipo y le doy guardar. Inmediatamente se abrirá el PDF, mi explorador, con el que estoy trabajando. Es muy importante que citemos siempre los elementos cuando trabajemos con este tipo de herramientas. Que aquí viene sus datos del artículo, que es la editorial Educere, su ICSN, el correo al que nos podemos poner en contacto y la Universidad de los Andes de Venezuela, que es los datos de derechos de autor, el número, el volumen 12, el número 40, que es de enero a marzo de 2008 y de las páginas 196 a la 206 en este caso.
Es así como terminamos con Redalyc. Podemos regresarnos a nuestra página de la universidad y podemos buscar otros metabuscadores. Uno de los metabuscadores que más nos interesa que ustedes conozcan es el de ERIC, que es el de Education Resource Information Center. Aquí esto lo vamos a encontrar en la parte de los metabuscadores académicos disponibles en nuestra página, porque esto es de suma importancia para nuestros doctorantes. Podemos darle clic en ERIC y nos va a decir gracias por visitar nuestro sitio. Va a ser redireccionado a eric.edu.gov. Le damos clic en abandonar y nos va a mandar a la página de la base de datos. La base de datos ERIC pertenece al Departamento de Educación de Estados Unidos y es la principal fuente de información bibliográfica referencial más importante en el mundo de la educación. Incluye más de 700,000 citas de artículos de revistas, informes, descripción de programas y materiales curriculares desde 1966. Además, incluye artículos de texto completo. Como podemos ver, inmediatamente nos manda al motor de búsqueda directamente. Y bueno, cabe mencionar que la base de datos está en inglés, por lo que nos permitirá buscar documentos solo si ingresamos los términos en ese idioma. Esta base permite buscar de dos maneras, por colección o por tesaurus, además de poder definir si solo queremos resultados revisados por pares o que estén en texto completo disponibles en ERIC. Veamos cómo nos despliega los resultados en cada una de estas dos opciones. Dentro de la pestaña colección, ingresaremos el término Education. Seleccionamos Full Text, que son documentos en texto completo, y después damos clic en Search. Los resultados son desplegados en dos partes. Del lado izquierdo aparecen las opciones de filtro. Por fecha, por descriptor, por fuente bibliográfica, por autor, por tipo de publicación, por nivel educativo, por audiencia, por localización, por legislación, por programas, evaluaciones y encuestas. En la parte central, el listado con los resultados encontrados. Al dar clic en el título del artículo, se desplegará los datos como título, autor, institución, año y un breve resumen. Estos datos de contacto sirven para describir mejor el documento. También encontramos descriptores, que son las palabras que mejor describen el contenido del artículo. Del lado derecho encontramos el indicador si el artículo ha sido revisado por pares, la opción para su consulta, visualizar el texto completo y los datos como número, tipo de publicación, fecha,
número de páginas y si contiene un resumen, si contiene ICSN o ICBN. La opción de texto completo nos desplegará el archivo en PDF del artículo en cuestión, con los datos legales correspondientes, y además se mostrarán las opciones para el mismo como descargar e imprimir. Descargar e imprimir. Como podemos apreciar, aquí tenemos un artículo de 16 hojas. Podemos revisarlo. Como podemos apreciar, está en texto completo en el idioma inglés. Es así como podemos ver cómo se localiza un artículo en la base de datos ERIC de texto completo. Ahora nos regresaremos para buscarlo dentro de la pestaña Tesaurus. La búsqueda de Tesaurus nos permitirá realizar búsquedas en la lista de palabras o términos controlados empleados para representar conceptos dentro de la base de datos. Dentro de la pestaña Tesaurus ingresamos el término educación, education. Y aquí podemos seleccionar dos opciones, incluir sinónimos o bien incluir términos muertos, no descriptores, y después darle clic en Search. La base desplegará un listado a 3 columnas de los descriptores que contengan el término ingresado, lo que nos permitirá definir la búsqueda de manera específica. Al dar clic en cualquiera de ellos, Education Experiments, nos dirigirá a un nuevo listado en donde podemos seleccionar buscar por colección usando este descriptor o bien escoger opciones como usar descriptores por términos. Usando más específicos para temas relacionados o por el uso de otro término en lugar del que ingresamos. Si hacemos clic en la primera opción, buscar colección usando este descriptor, nos dirigirá a un listado de resultados igual al de la búsqueda por colección, con las mismas características y funcionamientos del lado izquierdo. Las opciones de filtro en la parte central, el listado con los resultados encontrados. Al dar clic en el título del artículo seleccionado, desplegará los datos como título, autor, institución, año y un breve resumen. Este es un breve resumen del artículo, así como el tipo de documento, datos de contacto del autor, así como nivel educativo, audiencia, idioma, patrocinador o institución responsable, así como el indicador de si el artículo ha sido revisado por pares, la opción para su consulta visualizar el texto completo y los datos como número asignado por Eric, tipo de publicación de fecha,
páginas, si contiene resumen, contador de referencias, en este caso este artículo lleva 23 referencias, ICSN, además de la opción de descarga de texto completo, o en su caso nos dirige al link en el que está. Es así como en términos generales tenemos toda una serie de bases de datos de acceso gratuito. Por ejemplo, Scielo, que también es otra base de datos muy importante que se ha realizado con la cooperación de varios países. En la parte izquierda de esta base podemos observar todos los países en los que han participado en la creación de esta base de datos. En la parte central tenemos su motor de búsqueda que funciona igualmente como las otras que hemos visto. En la parte superior derecha tenemos los idiomas que puede ser accesada esta base de datos. En portugués, en español y en inglés. Nuestra página tiene todos estos materiales digitales que están a su servicio. Muchas gracias.